El 19 de septiembre de 2025 a las 8:48 horas, en el Centro de Operaciones Aéreas de Amari, el pulso de un operador de radar acaba de saltar de 60 a 120 latidos por minuto. Lo que debería ser un mar Báltico aburrido lleno de cargueros se ha convertido en una escena del crimen. 3 vectores rápidos aparecen de la nada cerca de la isla de Vendiu. Son 3 MiG-31 Foxhound, básicamente 2 motores gigantescos con una cabina encima. Cortan el aire a Mach 1.5, violando la soberanía estonia con la sutileza de un ladrillo en una ventana. Sin transpondedor, sin plan de vuelo, silencio de radio absoluto, modo fantasma o eso creen ellos. Han penetrado 6 millas náuticas en la zona de identificación de defensa aérea de la OTAN, ascendiendo 45.000 pies. Desde esa altura pueden ver Tallinn. Abajo, 400.000 civiles se quejan del tráfico y buscan su café, felizmente ignorantes de que 3 dinosaurios de la Guerra Fría, cargados de combustible y misiles, están flotando sobre sus cabezas. No es un error de navegación, es una prueba de agallas. Moscú acaba de poner una pistola sobre la mesa para ver si la OTAN parpadea. Los MiG comenzaron a trazar círculos perezosos sobre el Báltico. Estaban pescando. Querían que alguien subiera a interceptarlos. Lo que no sabían es que no eran los protagonistas de la función, sino las presas. 2 F-35A Lightning II de la Fuerza Aérea Italiana, desplegados en la misión de policía aérea del Báltico, llevaban minutos acechándolos en la sombra, sin radar activo, sin emisiones, silencio electromagnético total. Sus 6 sensores infrarrojos que ven más que Dios ya habían captado el calor obsceno de los motores Soloviev D-30F6 rusos. A través de sus visores de casco, los pilotos italianos podían mirar literalmente a través del suelo de su propia cabina y ver a los rusos orbitando abajo. La ironía era letal. El radar Zaslon-M del MiG-31 es una bestia diseñada para detectar bombarderos B-52 del tamaño de un edificio de apartamentos, pero contra el F-35, cuya sección transversal de radar es del tamaño de una canica de acero. El radar ruso estaba ciego. Estaban buscando un elefante y tenían una araña venenosa en la espalda. Mientras los pilotos rusos sudaban dentro de sus trajes de presión, la OTAN no estaba jugando a las carreritas, estaba jugando al ajedrez en 4D. El Sistema Integrado de Defensa Aérea estaba fusionando datos de satélites, radares terrestres en Estonia y los sensores de los F-35. La mente colmena digital procesó la imagen completa en milisegundos. Los pilotos rusos intentaban ocultarse. No era una invasión, era una escolta. Abajo, en el Mar Gris, el radar de apertura sintética de los F-35 pintó el objetivo real, un viejo petrolero con bandera de Gabón, parte de la infame flota sombra de Putin. Los MiG-31 estaban ahí de guardaespaldas de un barco oxidado lleno de crudo de contrabando. La ironía era exquisita. Los rusos usaban radios analógicas y gritos para coordinar una formación básica, mientras que la OTAN, en silencio absoluto, compartía terabytes de datos a través del Link 16. Rusia estaba arriesgando sus interceptores de élite solo para proteger el flujo de dinero que financia su guerra. Los pilotos de los MiG comenzaron a sufrir tortícolis. No paraban de revisar sus 6. Ese tic nervioso y paranoico que los aviadores arrastran desde la época del Barón Rojo. Sabían que algo andaba mal. A las 9:12, el líder italiano decidió terminar con el juego silencioso. Su voz rompió la estática en la frecuencia de guardia internacional, fría y metálica. Aeronave rusa. Está violando espacio aéreo soberano de la OTAN. Vire al este inmediatamente. La respuesta del piloto ruso fue de manual. Una mentira ensayada. Estamos en ruta de vuelo programada. Era un chiste macabro. ¿Ruta programada sobre territorio estonio para escoltar un petrolero ilegal? Por favor. Pero en la cultura militar rusa, admitir un error es peor que morir, así que siguieron orbitando, fingiendo normalidad mientras sus cabinas se convertían en una discoteca del pánico. Sus receptores de alerta de radar SPO-15 Beryoska, tecnología soviética glorificada con luces analógicas, empezaron a aullar. Pero el problema del SPO-15 es que te dice que algo te está mirando, pero no qué, ni desde dónde. Era como estar en una habitación oscura sabiendo que hay un asesino, pero sin saber en qué esquina. Mientras tanto, los italianos se deslizaron suavemente hacia los puntos ciegos de los MiGs, justo encima y detrás. 2 F-35 invisibles respirándole en la nuca a 3 MiGs ciegos. El líder ruso, con los nervios destrozados por el zumbido constante de su alerta de radar, intentó el truco más viejo del libro: picar hacia el mar. La idea era esconderse en el eco de las olas para confundir a los radares enemigos. ¿Una táctica brillante?
Si estuviéramos en 1985, el piloto italiano ni se molestó en seguirlo con la palanca. Su radar ANAPG-81 es un cerebro digital que no se deja engañar por el agua. El sistema filtró el mar y mantuvo el bloqueo sobre el MiG, siguiéndolo en su caída inútil como un francotirador aburrido. Al darse cuenta de que el mar no lo salvaba, el ruso entró en pánico e hizo lo único que el MiG-31 sabe hacer bien: correr. Encendió los post quemadores, inyectando combustible crudo en los motores, y trepó verticalmente hacia los 40.000 pies. A esa altura, el MiG puede, en teoría, rozar el Mach 2.8, dejando atrás a cualquier caza de la OTAN. Pero correr genera fricción y la fricción genera calor. Para el sistema de apertura distribuida del F-35, que ve en infrarrojo, el MiG dejó de ser un avión y se convirtió en una supernova. Al intentar huir por velocidad, el ruso había convertido su avión en la cosa más brillante del hemisferio norte. Era una invitación gigante en el cielo estratosférico que gritaba: «Estoy aquí, por favor, dispárame». Dentro de las cabinas de los MiG, la confusión se transformó en paranoia pura. No era solo ruido estático, sus sistemas estaban siendo hackeados en tiempo real. El sistema de guerra electrónica de los F-35, el Barracuda, empezó a inyectar contactos falsos alrededor del petrolero. En las pantallas de los pilotos rusos, el barco que debían proteger de repente parecía estar rodeado por un escuadrón de ataque que no existía. Al intentar eliminar la interferencia aumentando la potencia, solo tragaban más datos falsos. Los pilotos rusos gritaban por la radio preguntando quién atacaba al barco. Nadie respondía. Estaban peleando contra fantasmas digitales mientras volaban sobre un barril de pólvora flotante. Entonces la trampa se cerró. Los JAS-39 Gripen suecos, que habían estado merodeando en silencio, encendieron sus radares de golpe. Pero no fue un simple encendido. Los suecos iluminaron a los MiG desde el sur con una intensidad brutal, pintándolos con energía de combate. Esto creó el dilema táctico perfecto. Si los rusos viraban para enfrentar a los suecos, daban la espalda a los F-35 invisibles y dejaban el petróleo solo. Si seguían rectos, entraban más profundo en el espacio aéreo estonio, validando un derribo legal. El petróleo Jaguar, allá abajo en el agua gris, seguía navegando lento y estúpido, completamente ajeno a que sus guardaespaldas acababan de ser neutralizados. En ese momento, con los sistemas en rojo y rodeados por enemigos, la sensación de peligro era física. Estaban a un solo movimiento de convertir el Báltico en una bola de fuego. El líder ruso intentó una maniobra desesperada: romper la formación hacia el oeste intentando volver a posicionarse sobre el petróleo Jaguar. Sin la escolta visual, ese barco era un blanco fácil para cualquier inspección marítima y el piloto sabía que si perdía el barco, perdía su carrera. Pero los F-35 le cerraron la puerta en la cara sin siquiera mostrarse. Un piloto italiano lo iluminó con el radar de tiro durante exactamente un segundo, lo suficiente para que el receptor de alerta del ruso le provocara una taquicardia, y luego se apagó. Antes de que pudiera respirar, el otro F-35 hizo lo mismo desde abajo. Beep. Izquierda, derecha, arriba. El mensaje era claro: si te acercas al barco, mueres. Los MiG empezaron a retorcerse en el aire quemando su precioso combustible en giros defensivos inútiles. El segundo piloto, preso del pánico, activó su pod de interferencia L-203 Gardenia. Intentó bloquear el radar de los F-35 inundando las frecuencias con ruido. Fue patético. El radar AESA del F-35 salta de frecuencia 1000 veces por segundo. Intentar bloquearlo con un Gardenia soviético es como intentar detener un tren de alta velocidad tirándole piedras. Lo que los rusos no sabían es que su pequeño show aéreo había despertado a la bestia completa. F-16 polacos ya estaban en el aire desde Malbork. Eurofighters alemanes despegaban desde Lag con postquemadores encendidos. El sistema de comando de la OTAN no estaba pidiendo permiso, estaba moviendo activos automáticamente, creando un muro de acero alrededor del Báltico. Los pilotos de los MiG acababan de activar una respuesta desde Estocolmo hasta Berlín. Todos querían recordarles por qué el Báltico ahora le dicen el lago de la OTAN. Fue entonces cuando el líder ruso, frustrado, ciego y separado del petróleo, cometió el error capital. En un acto de arrogancia final o desorientación pura, viró su nariz hacia Tallin. En el momento en que un caza armado apuntó hacia la capital, las pantallas en los centros de mando pasaron de ámbar a rojo sangre. Un interceptor ruso cargado de misiles volando hacia 400.000 civiles es una provocación. El juego se había acabado. Los F-35 se movieron rápidamente. Un F-35 les clavaba un pico de radar desde la izquierda, obligándolos a virar a la derecha. En cuanto giraban, el otro F-35 los golpeaba desde abajo, forzándolos a subir. Era sádico.
Cada maniobra defensiva no solo los alejaba de Tallin, sino que rompía definitivamente el cordón umbilical con el petróleo Jaguar. El barco quedaba expuesto y solo. La misión de escolta había fracasado. Y entonces la física presentó la factura: combustible. Llevaban 15 minutos quemando queroseno en maniobras evasivas violentas. Kaliningrado estaba a 650 kilómetros. A este ritmo de consumo tenían unos 18 minutos antes de que sus aviones de superioridad aérea se convirtieran en los submarinos más caros de la historia. La jugada inteligente habría sido declarar Mayday y aterrizar en Turku, Finlandia o incluso en Estonia. Pero esto significaba rendirse ante la OTAN, y en la cultura militar rusa volver en un ataúd es aceptable. Volver humillado, no. Así que siguieron volando, fingiendo control mientras sus opciones se evaporaban al mismo ritmo que sus tanques de combustible. Y entonces llegaron los polacos. Los F-16 de la Fuerza Aérea Polaca aparecieron desde el oeste y no vinieron a dialogar, vinieron con hostilidad electromagnética pura. Sus radares bloquearon a los MiG de inmediato, sin advertencias, sin cortesía diplomática. Fue un bloqueo duro. Para los pilotos polacos, interceptar rusos no es un trabajo, es un placer personal, un ajuste de cuentas histórico entregado a 30.000 pies de altura. Pero el verdadero terror vino del sur. Los Gripen suecos, que habían estado acechando en silencio, cerraron la trampa. El Gripen no necesita ser furtivo ni costar $100 millones. Es un lobo de pelea callejera diseñado con una sola obsesión: destruir la fuerza aérea rusa. Los pilotos suecos activaron sus misiles Meteor. A diferencia de los cohetes rusos que queman todo su combustible en segundos, el Meteor tiene un estatorreactor que respira aire. Puede acelerar durante todo su vuelo. Básicamente, tiene una zona de no escape, 3 veces más grande que cualquier cosa que llevaran los MiG. La situación táctica era una sentencia de muerte. Si los rusos giraban al oeste, se comían un misil polaco. Si intentaban subir o bajar, los F-35 invisibles los marcaban. Y si intentaban correr a casa, el Meteor sueco los alcanzaría antes de que pudieran cruzar la frontera. Estaban atrapados entre la furia polaca y la precisión quirúrgica sueca. El Báltico se había convertido en una caja de zapatos llena de cuchillos. El piloto del F-35 italiano decidió que la clase había terminado. Con un movimiento del pulgar, cambió su radar de búsqueda a seguimiento de blanco único. Fue un acto de violencia digital. El sistema del caza concentró suficiente energía electromagnética sobre el MiG, líder, para cocinar un pavo a 30 kilómetros de distancia. Dentro de la cabina rusa, el receptor de alerta dejó de emitir pitidos confusos y pasó al tono continuo, agudo y terrorífico, que todo piloto de combate tiene en sus pesadillas. Es el sonido que te dice que una computadora ha calculado tu posición, tu velocidad, tu futuro inmediato, y ya le ha enviado esos datos a un misil. El italiano mantuvo el bloqueo exactamente 5 segundos, lo suficiente para que el ruso contemplara sus malas decisiones de vida, pero no tanto como para iniciar una guerra mundial. En el visor del casco del F-35, la solución de disparos se actualizaba 50 veces por segundo. Una línea punteada mostraba la trayectoria del AIM-120D AMRAAM. Los pilotos llaman a este misil el perro rabioso. Una vez que sale del riel, no le importan las bengalas, el chaff o las oraciones a Lenin. Tiene su propio radar en la nariz. Y si el piloto ruso lanzaba contramedidas, el misil simplemente las analizaría, determinaría que no son un avión de 40 toneladas y seguiría cazando. Probabilidad de impacto, 97%. El 3% restante era un error de redondeo estadístico. Abajo en el mar gris, el petróleo Jaguar seguía navegando, lento y vulnerable. El piloto ruso miró sus instrumentos, miró el combustible que se agotaba y entendió la brutal realidad. Si disparaba, moría. Si huía, abandonaba la misión. Jaque mate. Las manos del piloto ruso temblaban cuando finalmente rompió el silencio de radio en la frecuencia de guardia. Su voz sonó derrotada, vacía de toda arrogancia imperial. Regresando a la base. Los 3 MiG virando bruscamente hacia el este, hacia Rusia, abandonando el petróleo a su suerte en medio de un mar lleno de inspectores de la OTAN. Mientras cojeaban de vuelta a casa con los tanques de combustible en reserva, los F-16 polacos y los Gripen suecos tomaron posiciones de escolta agresiva. Se pegaron a sus alas, tan cerca que podían contar los remaches oxidados y los fuselajes soviéticos. Los polacos mantuvieron el bloqueo de radar activo durante todo el trayecto, obligando a los rusos a escuchar el zumbido de "te tengo en la mira" hasta que sus ruedas tocaron el asfalto de su base. Fue el paseo de la vergüenza, más largo de la historia moderna. Días después, la inteligencia estonia confirmaría que Rusia suspendió todas las provocaciones en el Báltico. Entendieron que la OTAN tenía la mano puesta sobre la garganta de su economía. Si volvían a jugar a los vaqueros,
La OTAN cerraría el grifo de sus petroleros fantasma. Los pilotos italianos vieron a los MiG desaparecer en el horizonte y viraron hacia el oeste. Rusia acababa de aprender por las malas que el Báltico no es un patio trasero, es un lago de la OTAN donde solo se entra con permiso y se sale con escolta. Cambio y fuera.